Recordaba, ¿no?, un repaso del 2024 que fue caótico. Un 2024 que los encontró con clases en las veredas de las universidades, con protestas masivas y con un gobierno que no ha escuchado nada de los reclamos, con una realidad difícil en la economía, pero más dentro de las universidades, ¿no? Sí, sí, a ver, nos toca lo que pasa institucionalmente, pero también lo que le pasa a la gente, lo que le pasa a los estudiantes, lo que le pasa a los profesores, lo que le pasa a los no docentes. Ujú. Entonces, son muchísimas familias afectadas en las cuales nosotros institucionalmente tenemos que tratar de llegar a un común denominador en el cual podamos desarrollar las actividades que uno quiere planificar. Que eso ya es difícil. Sí, ya es difícil planificar. Sí, 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 sí. Bueno, es mucho más difícil poder coordinar Ujú. las necesidades porque está muy difícil viajar para quien tiene que pagar un pasaje, Ujú. está muy difícil alquilar, está muy difícil vivir, entonces está muy difícil concentrarse, disponibilidad de tiempo, porque la necesidad de trabajar para los estudiantes Sí. o que el salario no le alcance a docentes y no docentes hace que también estén buscando otras salidas. Ujú. Eso quita disponibilidad y el primer quita de disponibilidad termina influyendo en la calidad. Claro. Este 2025, para las casas de altos estudios, ¿cómo se avisora? Complejo, es muy complejo. Para darte una idea, volvemos a tener presupuesto reconducido. Eso implica que por primera vez desde la vuelta a la democracia, 2 años seguidos, el país no tiene presupuesto y fundamentalmente en los últimos 4 años hay 3 años sin presupuesto, lo cual es terrible que no tengamos una ley en la cual podamos saber cuáles son los recursos que se piensan, pero fundamentalmente a qué se le va a dar prioridad a través del gasto. Claro. Esto hace que nosotros tengamos, por lo menos al inicio y técnicamente, el mismo presupuesto que el año pasado de gastos de funcionamiento. Con una realidad económica que es distinta. Y con una complejidad que es distinta, Sí, porque sí, el sí, año sí. pasado arrancamos muy mal. Después de las movilizaciones conseguimos un aumento. Sí. Ese aumento se dio en cuotas a partir de ahí. Ahora, cuando se prorratean 2 años, Sí. nosotros terminamos con una cuota mensual del año pasado más del 50% de la que recibimos ahora. Ni siquiera se empató. No, porque recibimos sobre 7 meses el aumento y ahora se distribuye ese mismo aumento sobre 12. Ujú. Entonces, lo que pusimos en nivel de gasto para pagar servicios, funcionar y hacer algunas compras sobre el final de año, ahora tuvimos que restringirlos. Ujú. La realidad de poder planificar, como decías, Enrique, para tener ese abanico de posibilidades y darle, ¿no?, a aquel estudiante que elige la UNL en cada una de sus carreras, que tenga esa posibilidad, ¿no?, de formación dentro de lo que, a ver, se permite y no bajar la calidad de estudio. Totalmente. Ahí hay que distinguir, ¿no?, lo que es el funcionamiento de lo que es lo salarial. Claro. En el funcionamiento nosotros podemos encontrar socios claves, de hecho siempre tuvimos y por lo general el presupuesto de funcionamiento de la universidad hacía que fuera aproximadamente 3 veces lo que recibíamos. Entonces, cada peso vos tenías que salir a buscar un socio estratégico que lo hiciera valer por 2 o por 3. Hoy necesitamos 10 por lo menos para poder funcionar, lo cual necesitamos más socios estratégicos, pero el problema es que no hay socios estratégicos para complementar el salario docente y no docente. ¿Cuál es la realidad? Hablábamos el año pasado de patentes, del trabajo de investigaciones, que, bueno, muchas veces era uno de los ingresos importantes, ¿no?, que tenía la universidad. Sí, sí, sin dudas. Bueno, seguimos trabajando. El problema general de la economía en la Argentina y a veces las demoras en las regulaciones y ciertas inseguridades hace que muchos grupos no inviertan en la Argentina o que prefieran que las patentes se hagan en el exterior y no en la Argentina o que las empresas se muden al exterior para desarrollar con mayor seguridad su crecimiento. Hoy nosotros tenemos muchos proyectos incipientes, algunos startups que están empezando sus rondas de negocios por 3, 4, 5, 8 millones de dólares para poder crecer, pero eso también depende de la seguridad del país, de la economía del país, de las posibilidades
generalmente cuando entran los grupos internacionales ya la mirada es preferimos que las patentes y la seguridad esté fuera. Los números que da a conocer el gobierno en cuanto a la inflación, en cuanto a la realidad económica del país, difiere mucho de lo que uno se encuentra cuando va al supermercado, de lo que uno se encuentra cuando necesita alquilar, de lo que uno se encuentra cuando necesita movilizarse en cada una de las ciudades. Esto determina que vamos a tener, en cuanto a las casas de altos estudios, un año como el año pasado en cuanto a movilizaciones, en cuanto a clases a cielo abierto, en cuanto a visibilizar esta realidad para que en algún momento se tome una decisión de decir, bueno, vamos a darle previsibilidad a la educación en Argentina? Seguramente hasta ahora no ha habido paritarias. Hemos recibido los instructivos de pago de febrero con la misma relación que tuvieron los estatales nacionales. Para enero, para febrero, los gremios ya lo han reclamado, ya hemos empezado con algunas medidas. O sea, todo hace esperar de que si el gobierno no recapacita, no abre las paritarias, no hay discusión, no hay charlas para ver cómo se acerca a una realidad que va de costado a lo que vamos percibiendo del desarrollo de la economía, va a ser un año difícil. ¿Qué se le puede decir a aquellas familias? Porque pienso en aquellos padres que hacen el esfuerzo, que pueden encontrar un lugar para alquilar, aquellos padres que hacen el esfuerzo para que el chico venga tal vez de una vecina localidad todos los días a estudiar. ¿Qué se le puede decir en cuanto a este panorama, a este escenario y a la formación de su hijo? No, primero que nosotros apelamos al diálogo permanente también con los gremios y los gremios son conscientes. Todos los docentes y no docentes son conscientes de la responsabilidad que tienen en la formación, por lo cual, más allá de las medidas que se puedan llegar a tomar y demás, entendiendo que no corre riesgo ni el cuatrimestre ni el año lectivo, todos sabemos que lo peor que nosotros podemos hacer es que el país o nuestra población se quede sin educación. O sea, estamos atentando contra nuestro propio futuro. Entonces, ahí hay una responsabilidad muy grande. Lo que sí, obviamente, esto implica que todos tenemos que estar un poco más contestes de qué momento, qué hacemos y cómo hacemos para que nos rinda el tiempo, para que podamos recuperar si en algún momento llega a haber un paro, cómo poder hacerlo, cómo mirarlo. Todos estamos muy preocupados. Pero también nos tenemos que concentrar para que las cosas puedan salir. Hablabas de responsabilidad, Enrique, y los números avalan, ¿no? Esto que decís, los números de inscriptos a las distintas carreras que tiene la UNL cerraban las inscripciones con números altísimos. Sí, estamos en 10.700 inscriptos a las carreras presenciales y acaba de cerrar también lo virtual con 12.000 inscriptos. O sea, aunque la población sea chica, aunque aumenta la pobreza en general, la gente busca la universidad, necesita la universidad. Sí. Y ese es el que viene a buscar educación, pero también necesita que la universidad desarrolle medicamentos, desarrolle prácticas, cambie la producción, mejore la productividad de nuestras empresas, vuelque en la sociedad las nuevas prácticas, las cuestiones del dengue, las cuestiones de seguridad informática, que estemos ahí. Entonces, todo eso es dinero. Enrique, gracias por este tiempo y espero que cuando nos encontremos una próxima vez en este año sea para hablar justamente de esto, de proyectos, de cuestiones positivas, ¿no?, dentro de las casas de altos estudios. Sí, yo creo que sí. Tenemos noticias buenas. Uno de nuestros grupos de investigación, que hoy también parte tiene una startup y parte está también en la UBA, acaba de recibir un financiamiento de 1 millón de euros para los próximos 5 años. Eso da muestra de la calidad que tenemos en la Argentina. Es el único que hay en toda Latinoamérica. Bueno, están aquí, están en Santa Fe, están en la universidad, están en el CONICET. No mirarlo es ver realmente todas las oportunidades que se pierde el país. Enrique, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta pronto.